Laura Fa se va de la lengua y provoca el ridículo más absoluto de Jorge Javier Vázquez en directo en Sálvame. Mira que han tenido apenas 2 horas de programa y aún así Jorge Javier Vázquez ha acabado completamente retratado. Y es que ya sabemos que para esta gente hay un doble rasero bestial. Desde que llegó Rocío Carrasco a Telecinco ya son hipócritas, pero es que en otras muchas situaciones lo son todavía más. Y es que hoy va a suceder algo muy llamativo. Ya el programa Fiesta ayer pues sacó, o habló mejor dicho, de unas imágenes de Rafa Mora en las que se aparecía muy perjudicado y que finalmente decidieron que no se podían emitir. Hoy Rafa Mora, no tenemos por qué dudar de él, pues ha acabado confesando que se le echaron algo en la copa o cogió una copa que no era suya y pues empezó por no sentir las piernas y acabó prácticamente sin saber qué ocurrió en la mayor parte de las siguientes horas, porque esto no sucedió por la noche, sino que sucedió después de estar de fiesta, sucedió pues por la mañana y se demoró hasta la hora de comer y más tarde y acabó, según dicen, en una rotonda desorientado y muy perjudicado en un pueblo de más de Toledo. La verdad es que el relato es sobrecogedor. Podemos pensar que es cierto o no, que hizo uso de esas sustancias por accidente o no, pero bueno, como decimos, no tenemos por qué dudarlo, pero lo más llamativo no iba a ser eso, sino que Jorge Javier Vázquez se iba a implicar muchísimo con el asunto. Y es que mientras que Rafa Mora explicaba todo esto, Jorge Javier Vázquez se iba a poner muy serio y diciendo que es un tema muy serio, que le habían intentado envenenar, que le habían intentado tal, que es una situación pues que ahora está muy común en España y que es un tema muy serio. Y Jorge Javier Vázquez lo llevaba a la primera persona diciendo que él ha sido víctima de una situación como la de Rafa y que le han intentado chantajear con eso y que es una cosa durísima. No sabemos si se refiere a las imágenes habituales en redes de Jorge Javier pues muy perjudicado, aparentemente pasado de copas, pasado de agua con misterio, pasado de alcohol. Sabemos que tuvo una sentencia por esto, porque Jorge Javier Vázquez trató de denunciar a un medio que había emitido estas imágenes y por lo que nos consta lo acabó perdiendo, además hace no mucho. Desde luego ha sido bastante llamativo cómo ha gestionado Jorge Javier Vázquez este tema de Rafa Mora. Sabemos que Jorge Javier Vázquez ha protagonizado hace no tanto muchos escándalos nocturnos, muchas fiestas o juergas pasadas un poco de la raya en las que el catalán pues acababa con estampas pues de aquella manera y no le gusta mucho, o es un tema que le persigue, que a Jorge Javier Vázquez pues no le gusta nada y que de hecho iba a describir hoy en Sálvame como una etapa durísima de su vida y como un suceso pues muy complicado. El propio Vázquez iba a reconocer que tuvo que denunciarlo a la policía porque recibió chantajes y extorsiones, y lo más llamativo iba a ser que Laura Fa le iba a hacer una pregunta para que siguiese explayándose un poco y Jorge Javier Vázquez de malos modos le iba a decir a Laura Fa: estamos hablando de Rafa. Le contestaba así, le daba un corte: estamos hablando de Rafa, como diciendo, no te centres en mí, que yo no quiero hablar de estos temas. Como vemos, Jorge Javier Vázquez tiene mucho que ocultar, mucho que callar. Esta etapa no sabemos muy bien a qué se refiere, pero el tema de sus salidas nocturnas ha sido muy comentado en este país. Jorge Javier Vázquez pues no quiere que se hable mucho de ello. Prueba de ello es que Laura Fa le preguntaba y rápidamente le paraba en seco diciendo que hablasen de Rafa Mora, que no hablasen de él, cuando no es culpa de Laura Fa, es que iba a ser el propio Jorge Javier Vázquez el que iba a sacar a relucir que lo había vivido en primera persona y que es una etapa muy dura, y Laura Fa pues le preguntaba, como es lógico, porque es un programa de televisión en el que se hacen preguntas, y le iba a cortar de mala manera como diciendo: no, en mí no te centres, céntrate en Rafa, que yo me quiero blindar en este sentido. Es muy llamativo, y el tema del vídeo es muy llamativo como la delgada línea que hay en Sálvame en muchos temas. Cuando lo sufren en sus propias carnes, no les gusta nada. Nos podemos ir a la semana pasada y a todo lo sucedido con Carmen Borrego y Paola, y cómo se puso Terelu Campos diciendo que su programa, que trabajaba ahí, entró por teléfono diciendo: sois unos desalmados, yo no me puedo creer que hagáis esto, de verdad trabajo en este programa y creo que tengo el derecho a decir que les dejó de bestias, de inhumanos, de desalmados, lo que muchos podemos llegar a pensar que son, pero que es muy gracioso que Terelu Campos y Carmen Borrego se ponen muy dignas cuando son ellas las protagonistas. Lo mismo sucede con Kiko Hernández y todo este lío con su aparente novio. No le gusta nada, amenaza con irse, pero luego se pasan los años, porque ya no hablamos de que este programa lleve unos añitos, lleva ya décadas. No se pasan años hablando de estos temas y cuando son otros no les importa meterse en el barro, despellejarles, comentar está con este, está con el otro, infidelidades, no sé qué, pero cuando son ellos los protagonistas no les gusta un pelo. Esto es la prueba de que cuando lo sufres en tus propias carnes no te gusta. Entonces, si a ti no te gusta que te lo hagan a ti, ¿por qué se lo haces tú al resto? Este es el tema.
La semana pasada, volviendo otra vez a este tema de cómo en Sálvame, cuando es con ellos, cuando lo sufren ellos no les gusta nada, la semana pasada se ponían muy dignos porque Kortajarena decía que se había inspirado en tal y parecía que, bueno, que daba a entender en una entrevista a La Resistencia pues las adicciones de Alonso Caparrós. Alonso Caparrós se ponía muy digno y atacaba al actor y se ponía en una situación pues bastante desagradable. ¿Qué sucedía? Pues que Jorge Javier Vázquez otra vez más se ponía muy digno y decía que esto es una enfermedad, que no se pueden hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con todo esto? Cuando ellos son los adictos, es una enfermedad. Cuando son otros los que tienen problemas con ciertas sustancias, como sucede con Ortega Cano, es un borracho, va pasado de copas, que si agua con misterio, que si no sé qué, que si... Es que siempre manejan el discurso a su manera. Hasta hace bien poco han criticado a Ortega Cano por sus adicciones con el alcohol, se han reído de él, le han vejado públicamente. Entonces, Ortega Cano cuando tenía problemas con el alcohol no era un enfermo, pero cuando ellos tienen problemas con las sustancias y con las sustancias, que ya sabemos qué sustancias hablamos, son enfermos y pobrecitos no se puede decir nada. En esta ocasión vuelve a suceder lo mismo. Se pasan el día sacando imágenes comprometidas de la gente, comentando temas delicados de la gente. Ponen a parir a todo el mundo. Cuando ellos son los protagonistas, como sucede aquí con esto de que Jorge Javier Vázquez dice que le chantajearon y tal, es terrible, no podemos hablar de ello. Cuando, como decimos, Kiko Hernández tiene que hablar de su pareja sentimental, no, de este tema no hablo. Se pone también muy loco, se pone así muy exigente cuando mencionan a sus hijas. El otro día sacaron una portada de Kiko Hernández, que vendió con sus hijas y dice que es el mayor error de su vida. La sacaron pixelada, amenazó con irse. Luego se pasan el día hablando de menores, mencionando a los hijos de no sé quién. Han mencionado a Lola, la hija de Antonio David Flores y Olga Moreno, infinidad de veces. Ahí no pasa nada, pero ojo, si hablas de mis hijas, no me gusta. Si hablas de mis adicciones, no te metas conmigo, que soy un enfermo. Es que el discurso ya cansa, porque lo que no puede ser es que se pongan tan dignos cuando ellos se dedican a despellejar a la gente. Entonces, aquí, si tenemos un discurso, lo tenemos para todos. Y esto es lo que iba a suceder hoy con Laura Fa y con Jorge Javier Vázquez, que se iba a poner muy digno, iba a apoyar. Nosotros no tenemos nada en contra de Rafa Mora. Podrá gustar más, podrá gustar menos. ¿Que quieren que nos creamos que le echaron algo en la copa? Pues venga, pues sí, no tenemos por qué dudarlo, como decimos. Pero que ese discurso y esa actitud pues la apliquen a todos, que no digan que son enfermos Alonso Caparrós y Kiko Matamoros y que Ortega Cano es un sinvergüenza. ¿Y por qué no es así? Porque si Ortega Cano, si ellos son enfermos, Ortega Cano también ha tenido una enfermedad con esos problemas que tuvo con el alcohol, y entonces hay que respetarle. Pero claro, como el Ortega Cano no nos cae bien y es enemigo de Rocito, pues le despellejamos. Como los otros trabajan en nuestro programa, pues les protegemos. Y este doble discurso y este doble rasero pues ya cansa un poco. Pues lo mismo sucede, como hemos dicho, con las Campos. Así que ridículo total de Jorge Javier Vázquez, que se ponía muy digno y en el programa diciendo que él ha sufrido mucho y le han extorsionado. Pero amigo, es que ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros cada programa? Pues prácticamente eso. Os dedicáis a poner en apuros a los famosos. Que vosotros, cuando os habéis convertido en famosos gracias a ese programa de despellejar a famosos, y ahora como famosos sufrís igual que ellos, pues lógicamente. ¿Que no os gusta? Pues lógicamente. Pero ¿qué es lo que andáis haciendo vosotros? Pues prácticamente eso, como decimos. Así que Jorge Javier Vázquez se iba a poner muy digno con Laura Fa cuando le preguntaba por esos capítulos de cierto desenfreno en los que dice que tuvo que ir a la policía, y ahí iba a acabar la cosa. Pero ya estábamos un poco cansados de este relatillo. Os hemos mezclado algunos temas porque hoy solamente iban a hablar de lo de Rafa Mora, que ha quedado de aquella manera, y chapó por la productora de Ana Rosa, porque la productora de Ana Rosa no lo sacó. El propio Jorge Javier dice que ellos seguramente lo hubiesen sacado así que ahí vemos un poco el nivel. Así que nada, coméntanos qué te parece este doble rasero que se ha dado mucho durante las últimas semanas, con muchos temas, con temas de adicciones, con temas de parejas sentimentales, como con Kiko Hernández, y con trato de los menores, y con un sinfín de cosas que ellos tratan a conveniencia. Así que nada, como te decimos, coméntanos qué te parece todo esto, déjanos un like si te ha gustado este vídeo, y nada, hasta el próximo.